Hola, bienvenido a vidareal.tv y a nuestra nueva serie Las Crónicas de Navidad. Hoy estamos iniciando un estudio emocionante de la Navidad. ¿Qué vamos a hacer en esta serie? Vamos a ver los 4 enfoques que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le dan al nacimiento de Jesús. Hay un poderoso mensaje en el relato de la Navidad de cada uno de estos evangelios, y eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Qué tiene que ver conmigo la Navidad? Jesús nos regala 4 aspectos que debemos imitar de Él, y están codificados precisamente en el inicio de esos 4 evangelios. Por ejemplo, veamos cómo Mateo, que es uno de los cronistas de la Navidad, nos enfoca el nacimiento de un rey. Mateo dice: lo que nació aquel día en Belén fue un rey, un león. Luego Marcos no relata la Navidad porque vamos a encontrar que Jesús fue un siervo, un cordero, y un siervo no necesita presentación. Lucas, por su parte, relata el nacimiento de un hombre común y corriente, tiene relación con cualquier persona, y Lucas nos habla del hombre. Y por último, Juan hace un relato sobrenatural. Él dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El relato de la Navidad de Juan no es vaquitas y bueyes, es un portentoso hecho, el que el verbo de Dios se hizo carne. De estos 4 aspectos vamos a estar aprendiendo, y vamos a dedicar un domingo a cada uno de ellos. Va a ser sumamente emocionante. Pero empecemos entonces con el primer relato, Mateo. Mateo nos habla de un rey naciendo. Mateo es el que nos narra que hubo 4 reyes del oriente que vinieron a adorar a Jesús. Bueno, la verdad es que no dice cuántos eran, simplemente dice unos reyes del oriente vinieron a adorar a Jesús. Y lo que ellos hacen es entrar al palacio de Herodes y preguntan: ¿dónde está el rey que ha nacido? Si usted se da cuenta, reyes del oriente entran al palacio del rey Herodes preguntando por el rey de los judíos. Todo el relato es a nivel de realeza, de diplomacia. Entonces ellos han interpretado que hay una estrella que anuncia el nacimiento de Jesús. Herodes, en lugar de darlos por locos, Herodes le pone atención al relato y dice: ¿cómo así? Pregunta a sus estudiosos de la Biblia y le dicen: sí, estaba por nacer, ellos no están lejos. Y entonces Herodes inicia una horrible guerra en contra de Jesús, matando a todos los niños. Pero lo que quiero que usted se dé cuenta es que todo esto está contenido en el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque la crónica de Navidad, según Mateo, es que está naciendo un rey. Y de ese rey nosotros vamos a aprender. Como le decía hace un momentito, la Biblia nos da estos 4 aspectos para que nosotros imitemos a Jesús. Interesante es que igual Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 7, nos hace ver cómo él tuvo una visión, fue transportado al cielo y ahí vio 4 seres vivientes. ¿Y sabe qué? Son precisamente estos mismos 4 aspectos de Jesús en ese mismo orden. Juan dice, y usted lo tiene en su boletín: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Eso quiere decir que cuando la Biblia dice que debemos crecer hasta la imagen del varón perfecto, nos está diciendo: imiten estos 4 aspectos de Jesús: león, cordero, hombre y águila. Eso quiere decir rey, siervo, hombre y hombre que echa mano de los recursos espirituales. Esta serie está emocionante y yo sé que le va a ayudar a usted a crecer espiritualmente, lo va a motivar a ser como Jesús, y lo vamos a poner muy sencillo: 4 aspectos. Hoy empezamos viendo el primero, y es Mateo. Mateo describe el nacimiento de un rey. E igualmente en toda la Biblia se llama a Jesús el león de la tribu de Judá. Esto lo capturó magistralmente C.S. Lewis en sus libros Las Crónicas de Narnia, y recientemente fueron llevadas al cine. Yo quiero que usted vea cómo actúa Aslan, que es representante de Jesús en las Crónicas de Narnia, ante la maldad, cómo impone su autoridad, como un león, muestra la elegancia de un rey. Disfrútenlo. Lo siento. La bruja demanda una audiencia con Aslan. Se dirige hacia acá. ¡Iris, la reina de
Hay un traidor en tus tropas, Aslan. Su ofensa no te ha hecho ningún daño. Olvidaste las leyes sobre las cuales Narnia se forjó. No recites la gran magia ante mí, bruja. Estuve ahí cuando fue escrita. Entonces sabes ya que todo traidor por ley es mío. Su sangre es de mi propiedad. Intenta llevártelo. ¿Y crees que lograrías por la fuerza negarme mi derecho, niño rey? Aslan sabe que si no recibo la sangre que la ley demanda, toda Narnia va a ser devastada y perecerá en fuego y agua. Ese muchacho morirá en la mesa de piedra. Así lo dicta la tradición. Es cierto y lo sabes bien. Suficiente. Lo discutiré contigo a solas. Ha renunciado al sacrificio del hijo de Adán para siempre. ¿Cómo sé que tu promesa será cumplida? Qué emocionante es ver las crónicas de Narnia, leerlas o ver la película, entendiendo que Aslan representa a Jesús. Y es que se habla de Jesús como el león de la tribu de Judá. Y para ayudarnos en este proceso de entender qué debemos imitar de Jesús, vamos a estudiar que nosotros debemos ser como reyes, como un león, ese animal a través del cual Dios nos comunica estas características. Por ejemplo, en Proverbios 30:29 dice: hay tres cosas que caminan con paso firme y majestuoso. No, son cuatro las que se dan aires al andar: el león, rey de los animales, que no retrocede ante nada; el gallo que se pavonea; el macho cabrío; y el rey al frente de su ejército. ¿Quién hizo estos animales? Dios. ¿Y qué quiso expresar Dios en esa elegancia que tiene el rey? Un gallo de pelea, usted lo ha visto cuando está en esa pelea, o un macho cabrío, un cabro que se para en la cúspide de unas rocas como diciendo: las he conquistado. ¿Quién dio ese instinto, esa elegancia a esos animales? Fue Dios. Y Jesús vino a manifestar a ti y a mí: quiero que camines con esa elegancia, con la elegancia de un rey. Veamos entonces, imito los rasgos de Jesús, sí. En primer lugar, acepto mi llamado a gobernar. Acepto que tengo una estirpe de rey. ¿Qué es estirpe? Es el conjunto de ascendientes de una persona. Es su linaje, que es una sucesión hereditaria, un conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa. Así que nosotros debemos caminar sabiendo que tenemos una estirpe real, mostrando esa elegancia de quien gobierna. Y por eso Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
En los primeros versos usted encuentra que Mateo hace una descripción de toda la familia de Jesús, de todos los ascendientes de Jesús, y empieza por Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y de esa línea de Judá se desprende Jesús, rey de los judíos, pasando por David y otros reyes que usted ha leído, si usted ha leído la Biblia, reyes de impacto como Ezequías, Acaz. Finalmente llega a José. José está en esa línea de descendientes, pero Jesús ya no es hijo biológico de José. Miremos qué sucedió en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien se le puso por nombre Jesús. Vea usted cómo hay un milagro espiritual que requiere fe. Nosotros entendemos que sanguíneamente se cortó la línea en José y luego Jesús fue depositado en el vientre de María, porque Jesús representa una nueva humanidad. No está relacionado genéticamente con José, porque Jesús inició una nueva humanidad, una nueva genética a la cual nosotros estamos llamados a imitar, y por obra del Señor puede ser transferida a nosotros. No vamos a profundizar en este momento en esto, pero lo que sí quiero invitarlo es a que usted considere que sanguíneamente llega hasta José esta línea de David y le pasa la estafeta con otra genética a Jesús, y Jesús nace por obra del Espíritu Santo. Pero oiga esto, hay polémica en esto, porque María resulta embarazada sin que José hubiera tenido relaciones conyugales con ella. José escucha la historia de María: fíjate que me visitó un ángel y me dijo esto, y José dice: no te lo creo. Entonces José dice: no sé cómo María pudo hacerme esto, no sé en qué estaba pensando, y nadie va a creernos esta historia, así que mejor la voy a dejar secretamente. Es decir, yo no le creo, ella seguramente tuvo relaciones con otro varón, y él está pensando dejarla en secreto, como quien dice, echarse la culpa, que digan: José la dejó embarazada y se fue. Pero un ángel se le aparece y le dice: no hagas esto, porque lo que ella te está diciendo es cierto. Y José la toma con vergüenza delante de los hombres, pero sabiendo que Dios le está diciendo: ese niño que viene es mi hijo Jesús. ¿Qué relación tiene esto con nosotros? Tú y yo tenemos que tomar la postura de hijos de rey sin importar nuestro trasfondo familiar. Es un acto de fe que tú recibas a Cristo Jesús en tu corazón, y de igual forma es un acto de fe que creas que tienes sangre real, que los genes de Jesús fueron implantados en ti y que eres una nueva criatura, y que empieces a caminar con la elegancia de un rey, con la elegancia que camina un león que, como dice Proverbios 30, no retrocede ante nada. Y te pregunto, ¿cómo es tu postura al caminar? Cuando entras a un lugar, mañana que vayas a trabajar, ¿es una postura elegante de rey? ¿O tu postura es una postura humillada, conquistada, apabullada? Porque el enemigo te dice: tú no tienes sangre de rey, si tú ni siquiera conociste a tu padre, o tu familia no es una familia importante, o fuiste adoptado en esta familia. El enemigo es especialista en pisotear tu identidad, pero la fe viene
a decirte, la fe en Cristo Jesús viene a decirte, tú eres hijo de Dios. Si has recibido a Cristo, has sido adoptado en la familia de Dios y debes comportarte como tal. Jesús tuvo esa misma disyuntiva: ¿creo a lo que la gente dice o creo a lo que Dios dice de mí? Si ni siquiera José, que era muy cercano a María, le creyó de inicio la historia, tuvo que ser un ángel que se lo confirmara. Posteriormente vamos a ver cómo a Jesús la gente no le cree que sea hijo de Dios, y aún los fariseos en Juan capítulo 8 le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Es un insulto a la identidad de Jesús, pero Jesús tuvo que tomar la decisión: ¿creo a lo que dice Dios o creo a lo que dicen los hombres? Si tú quieres tener talante de rey, si quieres caminar con paso de rey, tienes que creer a lo que Dios dice de ti, que sobrenaturalmente fuiste adoptado en la familia de Dios, que el Espíritu de Dios vive dentro de ti, y entonces debes aceptar tu llamado a gobernar y aceptar tu estirpe de rey. Ahora, en esta figura que vamos a estar viendo, vamos a ver cómo si Dios nos llama a ser reyes, pero con el propósito de servir. Por eso es rey y cordero. Está unido. Nuestra postura debe ser un rey que nace para servir y un siervo que sirve con talante de rey. Esa es la mezcla que Jesús vino a manifestar. Y eso me lleva al segundo principio en esta mañana. Imito los rasgos de Jesús si ejerzo la autoridad que me ha sido asignada. Esto no quiero que tú pienses que simplemente es sugestión. Tú eres hijo de rey, pero también tienes una autoridad asignada por Dios. Imito los rasgos de Jesús si ejerzo la autoridad que me ha sido designada. Identidad y autoridad sin propósito pueden llegar a ser arrogancia. Dios nos ha dado autoridad, Dios quiere que caminemos como rey, pero con el objetivo de servir a los demás. Tú tienes un rango de autoridad que Dios te ha dado. Yo tengo un rango de autoridad que Dios me ha dado, y Dios quiere que ejerzamos esa autoridad estableciendo su gobierno. Y estoy hablando de un gobierno en esta tierra, traer un pedacito de cielo y establecerlo aquí en la tierra. Recuerdo hace unos años que el Señor claramente en un momento de oración me dijo: quiero que mi pueblo gobierne. Y yo te pregunto, ¿quién está gobernando Guatemala? Es espeluznante hacernos la pregunta, porque si vemos los periódicos nos damos cuenta que hay fuerzas oscuras gobernando Guatemala, hay corrupción, hay fuerzas violentas gobernando, y sabes que Dios quiere que cambiemos eso, y Dios quiere que su pueblo gobierne, y este gobierno debe ser establecido en cada uno de nuestros entornos, en cada una de nuestras esferas. Jesús lo hizo. Veamos lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 17. Entonces, o desde entonces, después de que Jesús fue bautizado, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Ejerciendo su autoridad para gobernar. Está trayendo un pedacito de cielo a su entorno. En esto de gobierno, yo sé que algunos ya están nerviosos y dicen: bueno, ahora que viene el año electoral, el pastor nos tiene una sorpresa, ya va a presentar su partido político, y entonces eso es lo que está detrás de esto. Y no, fíjese que Dios nos ha dado una visión mucho más amplia. Y en el entendimiento de los 7 montes, ya vamos a ver lo que el Señor nos ha mostrado, nos damos cuenta que no solo el gobierno político es lo que construye cultura, y que nosotros debemos traer el reino de Dios no solo a la esfera del gobierno, sino que hay otras 6 esferas en las cuales nosotros debemos afectar. Quiero hacer un repaso breve de nuestra visión de los 3 deseos del corazón, 5 propósitos de la iglesia y los 7 montes a donde queremos llegar. Veamos este videoclip.
La estrategia para provocar un cambio cultural en nuestro país implica 3 grandes áreas de restauración. Restauración de la identidad. El cambio inicia a nivel individual. Es necesario que cada persona en particular sea restaurada desde el corazón. Jesús nos mostró que el corazón está compuesto por 3 deseos centrales. Gloria, deseo de experimentar placer. Poder, la inclinación para modificar el entorno, tener influencia e injerencia de cambio. Honor, el anhelo de ser aplaudido, admirado y respetado. Jesús quiere que disfrutemos la vida abundante que proviene de un corazón satisfecho. Para eso, sacia nuestro deseo de poder al hacernos hijos de Dios. Nutre nuestro deseo de gloria al llenarnos de su amor y satisface nuestro deseo de honra al presentarnos aprobados ante Dios. Un corazón sano sabe que es hijo, que es amado y que complace a Dios. Restauración de la comunidad. Aquellos que hemos sido adoptados en la familia de Dios somos parte de la iglesia. Para entender los 5 ejercicios que construyen esta comunidad, utilizaremos una cruz. En el corazón colocamos la adoración, pues Dios nos pide que le amemos por sobre todas las cosas. La cabeza representa el discipulado, pues cada día debemos aprender a vivir como lo hizo Jesús. La cruz tiene 2 manos. Una nos habla de compañerismo y la otra de servicio. Finalmente, los pies de la cruz nos recuerdan que debemos llevar las buenas noticias de Dios. Esto es evangelismo. Restauración cultural. Dios espera que su iglesia ilumine nuestra nación y genere un cambio cultural. Esa misión es tan grande que la debemos fragmentar en 7 áreas o pilares que son las que generan la cultura de una nación. Para memorización, utilizaremos el acrónimo FRAGMEN. Familia, religión, arte, gobierno, medios de comunicación, educación y negocios. Si estos 7 pilares están en corrupción, tenemos una cultura decadente. Si estos 7 pilares son afectados positivamente por los principios del reino de Dios, se producirá un cambio cultural. La estrategia es, pues, 1. Restaurar al individuo en su identidad. 3 deseos. 2. Restaurar a la familia espiritual, es decir, la iglesia. 5 propósitos. 3. Iluminar los montes que construyen nuestra cultura. 7 montes. Sé que es bastante información, sin embargo eso es lo que Dios nos ha mostrado que debemos hacer. Y es ahí donde se debe manifestar el reino de Dios. Esperamos que usted sea sano desde su corazón, que habitemos en comunidad como iglesia y entonces usted pueda ir a uno de estos montes o a 2 de estos montes en donde usted ha sido asignado y llevar a ese monte cultural el reino de Dios, establecer en ese monte cultural el reino de Dios, ya sea en el gobierno, si usted ha sido llamado a esto, en el arte, en los medios de comunicación, en los negocios, en la educación, en la religión o en la familia, según Dios lo esté llevando. Y esto es lo que Dios nos está mostrando. Si usted capta que usted tiene un llamado de rey, y usted dice, mi llamado de rey es ir a transformar o iluminar los medios, a iluminar la educación, a iluminar el gobierno, ¿sabe qué va a suceder? Cada uno de nosotros va a ir tomando una sección de esta cultura y así vamos a establecer el gobierno de Dios. ¿No cree que sería maravilloso que dijéramos, los hijos de Dios gobiernan Guatemala? Eso es lo que el Señor me dijo, yo quiero que mi pueblo gobierne, pero no se trata simplemente de llegar 4 años al Palacio Central. Puede ser que eso sea parte y si usted está siendo llamado a eso, qué bien, pero Dios nos ha mostrado que hay más aspectos que forman esa cultura, pero esto no va a suceder a menos que usted y yo tomemos nuestra postura de reyes, sabiendo que somos delegados de Dios para iluminar nuestra cultura, precisamente como lo hizo Daniel. Fíjese usted que el pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Dentro de esos cautivos iba un muchacho que se llamaba Daniel, que decidió ser fiel a Dios. Él y otros 3 muchachos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe qué es fascinante? Que en ese periodo
el rey Nabucodonosor percibió cómo Dios le había dado a Daniel una sabiduría extraordinaria y lo pone en un lugar predominante en Babilonia. Miren la coincidencia divina. Daniel es exaltado a un nivel de mucha autoridad en Babilonia, en tanto el pueblo de Israel está en Babilonia. Nabucodonosor pasa, deja a su hijo Belsasar, hay una invasión de los medos y persas, llega el rey Darío, se establece como nuevo emperador y él ve que Daniel es un hombre sabio y lo pone igualmente en un lugar de privilegio. Está considerando ponerlo como primer ministro sobre todos los demás ministros cuando sus enemigos le tienen la trampa de aquella ley antioración. Daniel sigue orando, lo echan en el foso de los leones, Dios tapa las bocas de los leones. Entonces a raíz de eso es elevado a más autoridad y dice la Biblia que Daniel permaneció en el gobierno de Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. ¿Sabe qué pasó en el primer año del rey Ciro? Ciro dio la orden de que los judíos pudieran regresar a Jerusalén. Mire qué extraordinario. Dios tuvo un líder en posición de eminencia, en tanto el pueblo judío estaba en Babilonia, y cuando termina el proceso, muere Daniel. ¿Sabe quién fue Daniel? Alguien que trajo el reino de Dios, protegiendo al pueblo judío en todo ese tiempo. Ese fue enviado de Dios. No fue el emperador supremo, fue un hombre de mucha influencia. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿será usted un Daniel? ¿Se siente usted como un Daniel en el canal de televisión donde trabaja, en la radio que tiene a su cargo, en el puesto gubernamental que tiene? Eso es gobernar, es pedir la asignación de un territorio, es conquistar ese territorio para bendecir a las personas que están allí. Hablando de conquista, quiero contarle que el Señor me ha estado hablando al respecto y nosotros debemos ir haciendo conquistas para el reino del Señor. Tenemos que tener esa mentalidad de conquistador, esa mentalidad de rey, en la cual nosotros sabemos, Dios me va a dar ideas, Dios me va a dar autoridad, y en el perímetro en el cual Dios me ha asignado, yo quiero manifestar sus principios. Yo quiero que la gente esté feliz en mi gobierno, es decir, en el gobierno que Dios me ha asignado. Recientemente, leyendo el libro de Dave Ramsey, que lo acabamos de terminar de leer en la radio, estábamos compartiendo en cabina con César Tánchez y César me dice: fíjate que hice una investigación en Google acerca de Dave Ramsey, y Dave Ramsey es el mayor vendedor de libros de economía familiar de los Estados Unidos. No solo dentro del marco de los libros cristianos, sino de todos los libros que se venden para ayuda, autoayuda económica. Dave Ramsey es el número 1. Y Dios me habló y me dijo: Dave Ramsey conquistó su territorio. Yo me recuerdo haber visto a Dave Ramsey en una conferencia que nos gusta ir con Antulio, que sucede en Atlanta, regalando sus libros. Y le voy a confesar que cuando yo lo vi en esto, yo lo menosprecié. Yo pensé, este señor se muere por ser una personalidad y por eso está regalando sus libros. 20 años después de eso, o yo no sé cuándo empezó él, pero 20 años después él escribe su libro Empreliderazgo y cuenta en el libro que leímos en la radio qué le tomó o qué tuvo que hacer él para llegar a ser el número 1 en ventas de libros de autoayuda. ¿Sabe qué hizo? Conquistó su territorio. Estaba en eso y Dios me dice: Ronnie, yo te he dado a ti perlas, pero no se van a multiplicar, no van a conquistar los territorios solitos. Tú tienes que conquistar esos territorios. Es decir, Dios nos ha dado ideas, tanto a mí como a usted, y es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio avanzar esas ideas, conquistar territorios tomados por el enemigo. En el caso de Dave Ramsey, un territorio conquistado por el enemigo son las deudas familiares, y Dios puso en su corazón: tienes que avanzar tus ideas de cómo salir de deudas. En mi caso, Dios me dio, por ejemplo, el concepto de sync, de sincronizar los corazones, que ha restaurado muchos hogares. Y según yo, este concepto del corazón solo necesitaba que yo escribiera el libro y solito iba a correr. Y Dios me dijo: no, es tu privilegio como rey, con mentalidad de conquistador, conquistar los territorios. Esta visión de conquista del reino de los cielos es una conquista que liberta. Y por eso el punto número 3 es: imito los rasgos de Jesús, sí, procuro el bienestar. Y le puse entre paréntesis: el shalom de los que están a mi cuidado.
Hay una diferencia entre una conquista perversa y una conquista del reino de los cielos, una conquista al estilo de Jesús. Jesús conquistaba territorios para bendecir a las personas. El pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Jesús llama a sus discípulos y les dice: les voy a enseñar a libertar a las personas. Y todo el recorrido de Jesús por la tierra fue un proceso de conquista, de libertad. Él derribó conceptos religiosos que estaban esclavizando a la gente y les dijo: son libres. El sábado no es para esclavizarlos, el sábado es para que ustedes lo disfruten. Él conquistó territorios tomados por el enemigo en la enfermedad y el dolor. Dice, sanaba a las personas y era tal su pasión de conquista que dijo: no lo voy a hacer yo solo, le voy a enseñar a mis amigos, a mis discípulos a libertar a las personas. Y esa es la gran diferencia. Un conquistador del reino de los cielos entra a un territorio y los liberta, como cuando los aliados entraron en los territorios nazis. La gente anhelaba que entraran esos aliados porque los venían a libertar. Es una conquista positiva, no es una conquista esclavizante, es una conquista que liberta. Y ese es el corazón, el ADN de los reyes según Dios. Conquistan territorios para bendecir, para libertar a las personas. Y esa es la mentalidad que yo te invito a que tú adquieras. Dios, yo soy rey, no soy un don nadie, no soy un accidente, no, estoy aquí porque tú tienes para mí un propósito. Tengo el ADN de Jesucristo dentro, tengo los genes de Jesús. Yo sé que no soy un accidente, aunque me han adoptado mis papás, aunque no haya crecido con mi padre, aunque haya crecido con mis abuelos, no importa. Yo te creo a ti, Señor, soy alguien especial y tengo estirpe real en mis venas. Segundo, tomo la autoridad, no me hago para atrás. Yo tomo la autoridad en el ámbito en el cual tú me has asignado y voy a conquistar ese territorio. ¿Para qué? Número 3, para procurar el bienestar de los que están a mi cuidado. Un rey al estilo de Jesús no conquista para su propio ego, conquista para que la gente esté bien. Es como se describe el reino de Salomón. Dice que cuando Salomón gobernó Israel, cada ciudadano tenía su propia casa, su propia huerta y vivían muy felices. Es como cuando David, por ejemplo, es ascendido a rey. ¿Por qué David es ascendido a rey? Uno, porque mató al gigante Goliat, que era el oprobio de Israel en ese momento, pero en ese primer periodo de su reinado lo ubican solo en Judá y Benjamín, 2 de las 12 tribus de Israel. 8 años después, dice que vinieron las 10 tribus del norte y le dijeron: David, queremos que reines sobre nosotros. Eso es un rey. El rey es aquel al cual nosotros vemos y su capacidad, su energía, su liderazgo nos bendice y decimos: mire, yo quiero estar bajo su liderazgo. Uno de esos reyes modernos, le voy a decir, es Steve Jobs, que ya murió. Pero Steve Jobs tuvo unas ideas tecnológicas geniales y muchos nos pusimos bajo su liderazgo y compramos sus productos porque eran buenos productos. No es porque nos fascine verlo millonario o cómo se hizo millonario, sino porque sus productos nos bendecían y nos ayudan, nos facilitan la vida. Se cuenta que cuando Steve Jobs propuso el iPhone, este teléfono que no tiene botones, si ustedes recuerdan, en aquel tiempo todos los teléfonos tenían tecladitos, y él le dio uno de estos teléfonos, que ahora son muy comunes, no tienen botones, solo tienen una pantalla, a un amigo y le dijo: prueba esto, este es el futuro de los teléfonos. El amigo lo probó y le dijo: no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque no me acostumbro, este no tiene botones como los teléfonos. Yo estoy acostumbrado a los teléfonos que tienen tecladitos y botones. Dice que Steve Jobs le quitó el teléfono y le dijo: te vas a acostumbrar. Esa es la mentalidad de un conquistador. ¿Sabe qué? Un conquistador del reino de los cielos dice: yo tengo algo que tú necesitas. Tú ni siquiera sabes que lo necesitas, pero yo sé que lo necesitas, porque cuando te lo comunique, cuando te lo dé, me vas a agradecer, porque es libertad. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús fue predicando el evangelio del reino a lugares donde no lo estaban invitando, pero él sabía que esta libertad, esa plenitud en Dios iba a bendecir a las personas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros conquistemos territorios. Yo no sé a qué monte te ha llamado el Señor, no sé a qué esfera de influencia. Puede ser que tengas una empresa y tu
pasión debería ser: voy a conquistar este monte, y los que trabajan para mí y los que compran mis productos van a decir: gracias por existir, porque usted nos bendice. O si estás en el monte de la educación y trabajas en una universidad o tienes un colegio o eres maestro, dices: voy a conquistar ese territorio, y mis alumnos y los que sean beneficiados por el conocimiento van a decir: gracias por enseñar, gracias por compartir, gracias por existir como colegio, porque ha sido de bendición. Ya sea un medio de comunicación, tienes un medio de comunicación y la gente te dice: gracias por tener ese medio porque me ha ayudado. Produces arte, música, dramas, películas, poemas, y la gente te dice: gracias porque sus poesías me inspiran, me alientan para seguir adelante. Su película me cambió la vida, sus canciones me conectan con Dios, me dan aliento. Y así tus hijos en la familia te dirán: gracias porque fuiste el padre o la madre que fuiste, porque a pesar de las dificultades nos sacaste adelante. Si usted está en el área de la iglesia, esa debería ser la respuesta a las personas: gracias por conducirme a Jesús porque me cambió la vida. Miren lo que dice Lucas 4, 17 a 19. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar, es decir, Jesús buscó el lugar en donde está escrito lo siguiente, que hoy sabemos es Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Sabe cómo resume el hebreo todo este bienestar? En la palabra shalom. Nosotros somos reyes que traen shalom, que no es solo paz. Shalom es seguridad, solidez en el cuerpo, es decir, salud, bienestar, prosperidad, paz, tranquilidad, alegría, amistad, buenas relaciones, buena relación con Dios. Eso es precisamente el shalom que trajo Jesús, y eso es lo que Dios quiere que nosotros tomemos, y no que lo guardemos acá en la iglesia, no que vivamos domingos de shalom, sino que lo llevemos allá a la cultura, al fragment, familia, religión, arte, entretenimiento, educación, negocios, a los medios de comunicación. Ahí es donde Dios quiere que vemos toda esta riqueza del reino de los cielos. La gente está esperando que nosotros conquistemos territorios y que establezcamos ahí el shalom de Dios. Y yo quiero preguntarle en esta oportunidad: ¿está usted dispuesto a crecer hasta llegar a ser como el león de la tribu de Judá? El primer aspecto de Mateo, el primer aspecto de Jesús, la primera faceta de Jesús es: necesito que adquieras mentalidad de rey. No alguien arrogante, no alguien intratable, no, un rey que sirve, que es plenamente humano y que echa mano de los recursos espirituales. Ya vamos a ir viendo esos otros aspectos, pero hoy estamos viendo la faceta de león, la faceta de rey. Y yo quiero hoy invitarte, si tú estás dispuesto a crecer hasta la imagen de Jesús, que tú puedas decir: yo estoy dispuesto, pastor, yo quiero adquirir esa mentalidad de rey, esa mentalidad de gobernante, esa mentalidad de visionario, esa mentalidad de conquistador que bendice. Yo quiero ser como Cristo Jesús. Y tenemos tres cosas. Uno, creer que eres especial, creer que tienes los genes de Dios, que eres hijo de Dios y que eres parte de la familia de Dios y has sido puesto en Guatemala o en el país donde me estés viendo para bendecir a los demás. Segundo, no rehuses tomar tu autoridad. Tenemos que aprender a crecer en la autoridad de Cristo Jesús, y esta serie es precisamente para eso. Pero hay gente que dice: yo no me quiero meter en problemas. Hoy te quiero invitar: toma la autoridad, haz lo que hizo David. Corrió el riesgo de tomar una honda y piedras. Él dijo: en el nombre de Dios tomo la autoridad. Jesús hizo lo mismo. Voy a libertar a esta gente, y aunque me cueste la vida, voy a libertar a estas personas. Toma la autoridad. Pero número 3, esa autoridad tienes que recordar que es para procurar el bienestar de las personas. Todo lo que Dios te vaya a dar, la influencia, la afluencia que Dios te va a dar, tiene un propósito, y es libertar a las personas. No tiene el propósito de hacerte el más famoso, el más rico, aprovecharte de los demás. Eso lo hace el mundo.
Por eso Jesús dijo, los reyes de las naciones se aprovechan de ellas y se llaman a sí mismos benefactores, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser de ustedes el mayor, y él dijo, procuren puestos de influencia, sea como el que sirve. Eso es el rey, siervo. Ese es el león y el cordero. El rey que toma toda la autoridad que puede tomar, pero para servir a las personas que Dios ama. ¿Y saben quiénes son las personas que Dios ama? La raza humana. Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, Dios se deleita en nosotros como seres humanos, y es por eso que Él quiere libertadores, Él quiere reyes. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si usted está dispuesto, póngase de pie. Yo quiero orar por usted y vamos a desatar esa unción de reyes. Y no que va a pasar automáticamente, va a venir la unción, pero usted va a tener que crecer a ella. Es como David. David fue ungido mucho antes, cuando era un adolescente, para ser rey, pero toma la autoridad hasta que tiene 30 años. Jesús se profetiza de él. En el caso de Jesús se profetizó que iba a ser rey, pero a los 12 años está estudiando en el templo. A los 30 él empieza su ministerio y él empieza a ejercer su reinado. Mire qué coincidencia, por ahí fue ungido David rey y también Jesús. Hay un periodo de preparación, pero el que tiene mentalidad de rey dice, yo me preparo, estudio, desarrollo las capacidades, porque mi llamado es a implantar el reino de Dios en mi monte, en mi área de influencia, y los que están bajo mi cargo van a ser como los que estaban bajo el cargo de Salomón, que estaban felices, cada uno tenía su casa, su huerto y vivían felices. Vamos a orar. Si usted quiere recibir esa bendición de Dios, póngase de pie y crezca en fe y reciba esa unción, esa designación, y empiece usted el periodo de preparación, si ese fuera su caso, para ejercer como rey en el nombre de Dios. Oramos entonces. Bendito Padre Celestial, hoy nos tomamos de ti asumiendo en primer lugar la fe de creer que somos hijos tuyos. Tenemos esa sangre real corriendo en nuestras venas, porque no somos un accidente, somos designados por ti. Número 2, Señor, tomamos autoridad, no nos resistimos, tomamos la autoridad que tú nos estás dando. ¿Para qué? Para ejercer gobierno de libertad, para libertar a las personas de la ignorancia, de la tiranía, de la mentira, de la desintegración familiar, del ámbito al cual tú nos hayas llamado. Los vamos a libertar para la honra y gloria de tu nombre. Úsanos, Señor, como delegados de autoridad de tu Rey Jesús, de tu Rey Supremo Jesús. Cerramos diciendo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, en tu nombre. Amén. ¿Qué tal si entonamos esta canción y con esto sellamos nuestra determinación de crecer a la estatura del varón perfecto, hoy como rey?